Señor, perdón, asambleísta, ante las manos alzadas que he visto, señor asambleísta, tenemos 60 solicitudes de palabra, así que tendrá que tener paciencia. Prosiga, asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Primero permítame también enviar un saludo de felicitación porque el día de ayer también mi provincia, Santo Domingo de los Áchilas, cumplió 15 años de provincialización gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa, que era una lucha que llevábamos durante décadas y que en su gobierno se le dio tal reconocimiento como provincia. Entrando en materia, permítanme, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano, decirles que Guillermo Lasso ha convertido al Ecuador en un estado fallido, con un panorama lleno de sangre, de muerte, de desesperanza, donde las estructuras de justicia, inteligencia y seguridad están desmanteladas y llenas de corrupción. Por eso es necesario encarar este grave problema y obtener soluciones para esta crisis de seguridad que ha sido provocada por la ineptitud del presidente de la República, Guillermo Lasso. Las cosas como son. Ecuatorianos, Guillermo Lasso es el culpable de las más de 3.500 muertes violentas, de las extorsiones, de los secuestros, de los saqueos, que día a día vivimos los ecuatorianos. Porque simple y llanamente la seguridad es competencia directa del presidente de la República. Así lo dispone el artículo 147, numeral 17 de la Constitución. Con respecto a mi provincia de Santo Domingo de los Áchilas, el 5 de octubre yo solicité, junto con mi compañero Ricardo Chávez, la declaratoria de estado de excepción por los graves hechos que venían ocurriendo. Pero que esta no solo sea una medida parche, sino que venga acompañada de presupuesto, de un plan integral de seguridad, de acciones a corto, mediano y largo plazo. Pero lamentablemente esta solicitud no fue acogida. Se tuvo que esperar que se desencadene una ola de violencias sin precedentes. En una semana, más de 14 carros robados, 8 atentados terroristas, extorsiones, secuestros, porque primero primó la indolencia y el capricho de quien está en Carondelet ante que las necesidades que tienen los santodomingueños, como es la seguridad. El 11 de octubre yo también presenté una solicitud de cambio del orden del día que fue aprobado por la mayoría de esta asamblea con 119 votos, donde se resolvió que comparezcan los ministros Francisco Jiménez, el ministro Zapata, Fausto Salinas, Daniela Saltos Chacón y todos los gobernadores del país. Pero resulta que no asistieron. También para que presenten un plan integral de seguridad, el que dicen tener, pero que lamentablemente no existe. Porque el último plan de seguridad que ha tenido este país fue en el año 2019, el elaborado por ese personaje nefasto que estuvo en el gobierno de Moreno como María Paula Romo. Coincidencia ninguna, porque resulta que es aliada también del gobierno de Guillermo Lasso, o cómo podemos entender que el ministro Patricio Carrillo, aliado de María Paula Romo, haya estado en el Ministerio del Interior. Y nunca se presentaron ni los ministros ni los gobernadores para dar las respuestas sobre las acciones que han emprendido para combatir la inseguridad en mi provincia y en el resto de las provincias del país. Evasivas constantes como, por ejemplo, Francisco Jiménez contestó que no era de su competencia la seguridad, ni tampoco de sus gobernadores, cuando estos son los representantes del presidente en territorio y tienen la obligación de entregar un diagnóstico de seguridad, inclusive para tener alternativas de la restitución de la paz. Ese ministro que a otros llama carroñeros y prefiere estar grabando TikToks mientras el país se desangra. ¿Qué clase de ministros tenemos? Juan Zapata, que tuvo un fracaso en el ECU 911. Su respuesta fue que no podía comparecer porque se encontraba de viaje resolviendo asuntos personales. Y me pregunto, ¿qué es más importante? ¿La seguridad de los ecuatorianos o sus asuntos personales?
Y al día siguiente va con su cara lavada a mi provincia a entregar 53 efectivos de policía. ¿Acaso piensa que con eso va a solucionar los problemas de inseguridad? El mediocre de Diego Ordóñez le solicitó al presidente de la Comisión de Seguridad que se lo reciba en sesión reservada junto con Fausto Salinas. Y después que no iba a comparecer. Claro que no iba a comparecer porque no tenía nada que informar, porque simple y llanamente no han hecho nada por la seguridad. Pero ¿qué podemos esperar de un ministro que tiene ignorancia supina en temas de seguridad, en temas de política criminal, que es un payaso, que es un odiador y que lamentablemente en sus manos está la seguridad de las y los ecuatorianos? Y aquí en este Parlamento hoy hay que hablar las cosas como son, hay que hablar con claridades. Inclusive porque, compañeros legisladores, varios de este Parlamento muchas veces acomodan sus votos a conveniencia y no son conforme a las necesidades que tienen las y los ecuatorianos. Y cuando hablamos de que la responsabilidad es del gobierno del presidente Guillermo Lasso, es porque Lasso y sus ministros, ellos tienen guardaespaldas, ellos tienen control de riesgos, ellos tienen seguridad, mientras que el resto de familias ecuatorianas tienen que sufrir a diario las extorsiones. Un padre que no sabe cómo pagar la extorsión para cuidar y salvaguardar la vida de sus hijos. Un padre que vive con menos de $2 al día. ¿Y por qué sucede esto? Porque son indolentes, porque son incompetentes, porque este gobierno es un fracaso. Y lo digo con claridad porque a mí me duele lo que ha pasado en mi provincia. Y porque no cesan esos hechos delictivos. Aunque haya ido el presidente Guillermo Lasso a Santo Domingo, no resolvió nada. Y lo que recibió fue la espalda de las y los santodomingueños porque no quieren saber nada de ese presidente. El 85% de santodomingueños rechaza la gestión de Guillermo Lasso y de todos sus ministros. Cuando vamos a hablar también de presupuesto, la asignación y la ejecución del presupuesto de seguridad desde el 2018 hasta la presente fecha ha ido disminuyendo año tras año. Estos son números que demuestran la poca importancia que le ha dado el Ejecutivo a un tema tan delicado como es la seguridad. No ha otorgado las herramientas necesarias a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al Sistema de Rehabilitación Social y al ECU 911. Le quisiera pedir al legislador Salvador Quispe si hiciera un minutito de silencio porque estoy interviniendo. Muchas gracias. La asignación presupuestaria en gasto corriente del sector ha tenido una contracción de casi un 12% de lo asignado en el 2017. Es decir, no solo que no se ha incrementado, sino que se ha disminuido y ha evidenciado la falta de asignación de recursos para mantenimientos de las patrullas, de las motos, de las cámaras de video, de las UPC, del equipamiento tecnológico y entre otros. Pero ahora resulta que también ciertos compañeros legisladores llaman a la filantropía. Existiendo recursos en el país, ahora resulta que llaman a que los ecuatorianos tengamos que resolver los problemas que tiene la Policía Nacional en materia de presupuesto para que estos carros se pongan operativos. ¡Qué impresentables! ¿Y qué necesitamos hacer para luchar contra la inseguridad? Quisiera que por favor proyectaran unas diapositivas que envié, señor presidente, si usted lo autoriza, por favor. Autorizado. Con su autorización, señor presidente, procedemos. Bueno, mientras proyectan desde Secretaría, primero hay que entender, compañeros legisladores, que el crimen y la violencia, más que desafíos de seguridad, son desafíos de desarrollo. Y el crimen no solamente que inhibe el desarrollo económico de nuestro país, sino que también afecta el día a día de las personas. Determina a qué hora salimos, a qué hora transitamos, a qué hora vamos a trabajar, porque ese miedo se ve reflejado en las estadísticas. Hoy consideran los ecuatorianos que la principal problemática que tienen es la inseguridad
seguida del desempleo. Y por ello hay que identificar las causas. ¿Por qué se generan estos altos niveles del crimen y de la violencia en el Ecuador? ¿Qué intervenciones han funcionado? ¿Cuáles sí y cuáles no? Ha concluido su tiempo, asambleísta. Le pido 2 minutos más, señor presidente. Estaba esperando que proyecten las diapositivas. Muchas gracias. Ya voy a culminar. Por eso quería presentar 5 alternativas. Primero, recuperar la autoridad y la institucionalidad, que es fundamental para combatir el crimen organizado y además la creación de oportunidades de desarrollo social. Lo segundo, es el momento de tener ya un verdadero plan integral de seguridad que permita la actuación coordinada de todos los estamentos del Estado. Aquí no se trata de que cualquier institución haga lo que pueda, sino que se trata de combatir al crimen organizado y a la delincuencia común. Y este plan debe tener acciones de prevención, de inteligencia, de investigación. Y además también se debe prever que en varios aspectos debe existir la participación de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional, como el control también de los centros penitenciarios, inteligencia, control de fronteras y espacio marítimo. Un tercer elemento es la prevención, que exige que se coordine con los municipios y la ciudadanía. ¿Para qué? Primero, para copar el territorio y construir más UPCs. Segundo, para volver a activar la policía comunitaria. Tercero, para definir y controlar las zonas calientes. Cuarto, también activar comités de seguridad. Quinto, articulación con el ECU 911. Y sexto, para cubrir toda la vigilancia en todas las ciudades de todo el país. Se necesita un trabajo articulado. Como cuarto elemento, la inteligencia y dotación de tecnología para enfrentar al crimen organizado, así como la adecuada dotación para tener una policía y cuerpos de élite especializados. El primer paso de inteligencia es ir a una profunda reforma que depure la Policía Nacional. Todo esto se logra, compañeros legisladores, a través de intervenciones intersectoriales, como las estrategias sociales, mayor eficacia del aparato de justicia y de la Policía Nacional, fortalecimiento de nuestras comunidades, acabar con las desigualdades, fortalecer la economía, garantizar el acceso al empleo digno, a la salud, a la educación. Y finalmente decirles que recuperar la paz puede ser quizá una tarea difícil, pero que no va a ser imposible si la hacemos en conjunto, y que Santo Domingo merece y exige paz. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta Augusto Guamán tiene la palabra.